Además, en primer lugar, gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes aquí esta noche en esta sesión inaugural de la Sociedad Argentina de Nutrición. Y voy a compartir pantalla. Pues vamos a ver aquí. Vale, vale, vale. ¿Sí? ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Vale, pues vamos a empezar. Gracias por la invitación, insisto. Un placer estar con ustedes, a pesar de que no los pueda oír. Y un poco la idea de hoy es hablar un poco sobre cómo está cambiando la definición de la obesidad o qué nos está definiendo estas nuevas aportaciones respecto a cómo definir la obesidad y para quién pueden aportar un cierto valor, ¿no? Lo que voy a intentar hacer es unas reflexiones sobre este tema que está cambiando. Estos son, vamos a ver si avanza esto. Sí, estos son mis conflictos de interés, que no aplica ninguno de ellos a la presentación de hoy. Y de alguna manera todos estamos acostumbrados desde hace años a la caracterización de las personas que viven con obesidad en base a este componente de valorar la adiposidad y el componente clínico, y eso ponerlo en un entorno en el cual podemos encontrar cuál es la base de esta adiposidad excesiva y esta afectación clínica, ¿no? O sea, el componente ambiental, monogénico, sindrómico, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el marco en el cual yo creo que desde hace años nos estamos moviendo todos. Lo que ha pasado en los últimos años es, de alguna manera, la aparición, o lo que ha acontecido es la aparición de nuevas definiciones de lo que es la obesidad, ¿no? Por una parte, yo diría que las dos que casi salieron al mismo tiempo, la de la propuesta hecha por EASO, ¿no? Proponiendo un nuevo marco para el diagnóstico y manejo de la obesidad en las personas adultas, y por otra parte, con un poco más de bombo y platillo, la propuesta hecha por la Lancet Commission sobre la definición y criterios diagnósticos de lo que ellos llaman la obesidad clínica. La EASO, y todos ustedes lo conocen bien, lo que hace es basarse en la presencia de un componente antropométrico que es necesario y suficiente en caso que el IMC sea superior a 30, es decir, no se aleja o no abandona, tal vez por cuestiones también prácticas, según dicen ellos mismos, el tema del IMC, pero luego le añaden o insisten en ese componente clínico que es complementario en caso de que el IMC sea superior a 30, porque con eso ya nos bastaría para el diagnóstico de obesidad, pero es necesario para aquellas personas que tengan un IMC algo menor, un IMC entre 25 y 30, ¿no? Definiendo pues obesidad también en estos casos, cuando el IMC, como vemos en la primera caja de color rosado, el IMC cuando es superior a 30, o cuando el IMC siendo superior a 25, hay presencia de una distribución central de la grasa valorada mediante un índice cintura-altura que sea superior a 0,5, más la presencia de una afectación clínica, médica, funcional o psicológica, ¿no? Esa es como ellos definen obesidad. Ya no solo IMC de 30, sino incluso IMCs más bajos cuando la distribución de la grasa es central y hay afectación clínica. Por su parte, la Lancet Commission lo hace también sobre los mismos parámetros, pero llegando a distintas conclusiones. Por una parte, un componente antropométrico que dicen que es necesario, pero que no sería suficiente en ningún caso para lo que ellos quieren definir, que es la obesidad clínica, y de hecho lo que define es un fenotipo obesidad. Y luego la presencia del componente clínico. La presencia del componente clínico es fundamental, se tiene que valorar y es necesario para el diagnóstico de lo que ellos quieren definir, que es la presencia de obesidad clínica, de tal modo que cuando este componente clínico no existe o no está presente, entonces hablaremos de obesidad preclínica. Son dos puntos de partida distintos y de alguna manera eso uno lo tiene que tener en cuenta.
la gente de el Lancet Commission buscaban precisión. Estuvieron 4 años discutiendo distintas aproximaciones, un montón de expertos para llegar a una definición que ellos querían que fuera precisa. Obesidad clínica en comparación a obesidad preclínica. Veremos qué consiguieron con eso. La EASO, por su parte, es un marco de referencia y, por tanto, tiene una cierta ambigüedad. No se apartan mucho de lo que teníamos, pero tampoco hilan tan fino como lo hacen los de la Lancet Commission. ¿Dónde estamos y dónde nos propone ir, ¿no? El dónde estamos, todos ustedes lo conocen perfectamente bien, ¿no? El punto de partida es ese punto en el cual categorizamos la obesidad en función del índice de masa corporal, en grado 1, grado 2, grado 3, y luego a partir de las medidas de distribución de esta grasa corporal, sean cuales sean, la circunferencia de cintura, el índice de cintura-altura u otros, pues en presencia de esa centralidad en la distribución de la grasa, le otorgamos un riesgo cardiovascular más elevado, ¿no? Hablamos de enfermedad de obesidad, pues hoy día cualquier grado de IMC que esté por encima de 30. ¿Dónde nos propone ir EASO? EASO nos propone mantener esa categoría de IMC superior a 30, pero como ustedes ven aquí, sin la definición de grados de obesidad. Cualquier cosa que esté por encima de 30 le vamos a llamar obesidad, y además vamos a añadirle ahí esa gente que, teniendo un IMC entre 25 y 30, tenga una distribución central de la grasa y tenga una afectación clínica. Por su parte, Lancet Commission nos dice que hay que sumar al componente antropométrico el componente clínico. El componente antropométrico lo podemos validar de distintas maneras, bien por una medida directa de la grasa corporal, DEXA o impedanciometría, un IMC superior a 40, ahí ellos asumen que siempre habrá un exceso de grasa corporal, un IMC superior a 30 cuando haya por lo menos una medida alterada de distribución central de la grasa, circunferencia de cintura, índice de cintura-altura o cintura-cadera elevadas, o para cualquier IMC cuando haya dos medidas alteradas de estas de circunferencia de cintura, índice de cintura-altura o índice de cintura-cadera. Ahí tendremos el fenotipo de obesidad, sin que eso corresponda a obesidad clínica, y entonces ellos nos proponen ir a buscar 18 criterios específicos, de tal modo que cuando haya presencia de por lo menos uno de estos 18 criterios, vamos a hablar de obesidad clínica, si hay fenotipo de obesidad, y si no hay ningún criterio clínico, vamos a hablar de fenotipo de no enfermedad, vamos a hablar de obesidad preclínica. ¿Cuál es el impacto sobre la prevalencia? Es una primera pregunta que uno puede hacerse. Estas son datos publicados por Doldricker, uno de los autores de la propuesta de EASO, donde en una población concreta, en este caso una población de Enhains, valorada entre 1999 y 2018, 44.000 mujeres, miran cuál sería la prevalencia de obesidad basada en el índice de masa corporal, según los datos de siempre, digamos, según los criterios de siempre, y en la primera fila tenemos lo que sería toda la población estudiada y luego abajo hombres y mujeres. En esta población en concreto, y valorando por un IMC superior a 30, el 35,4% de la población tenía obesidad, mientras que tenían sobrepeso alrededor también de un 30%. Cuando se aplican los nuevos criterios de EASO, esto cambia, ya que todos aquellos que están en este color verde intermedio también pasarían a tener obesidad, porque en ese estudio vieron que tenían un IMC entre 25 y 30, más una centralidad de la grasa corporal, más presencia de comorbilidades. Es decir, que estaríamos pasando la prevalencia de obesidad en la población de un 35 a un 54% prácticamente de la población. Es decir, no aumentaríamos, creo yo, la especificidad,
si la sensibilidad del diagnóstico, tendríamos más gente, habría que ver qué impacto tiene eso sobre la salud y eso lo veremos más tarde. Estudios de prevalencia de obesidad clínica en adultos siguiendo los criterios de la Lancet Commission, hay pocos y eso tiene que ver probablemente con que la definición es más reciente. Este es un estudio publicado muy recientemente en JAMA Network Open, en el cual miran cuál sería la prevalencia de obesidad clínica en una población de 5.000 individuos de una edad de 48 años y el 52% mujeres. Y lo que ven es que cuando hacen el diagnóstico por IMC versus cuando lo hacen por los criterios de Lancet Commission, la prevalencia es muy parecida. Esto es curioso porque no tanto tiempo atrás David Cummings en el Congreso de IFSO en Santiago de Chile dijo no, esto de la Lancet Commission nos va a permitir hacer diagnóstico mucho más preciso y por tanto nos permitirá que aquellos que precisan, por ejemplo, tratamiento farmacológico, pues los podamos identificar mucho mejor y sean muchos menos que aquellos que identificamos de manera desastrosa solo mediante el IMC. Pues bien, en este estudio la prevalencia de obesidad no diré que no sea más específica, pero desde un punto de vista poblacional es la misma. Lo curioso y lo que les pasa en este estudio es que solo concuerda el diagnóstico en un 26% de los casos. Los pacientes que tienen IMC, obesidad sin clínica, digamos obesidad preclínica, por decirlo de alguna manera, sería gente más joven y de un nivel socioeconómico más alto. Y por el otro lado, aquí la flecha del nivel socioeconómico está mal, aquellos que tienen obesidad clínica, por tanto, por la Lancet Commission suelen ser gente de mayor edad y un nivel socioeconómico más bajo. ¿Cuál es el problema de este estudio? El problema de este estudio es, y es uno de los problemas de la definición de la Lancet Commission, es cómo se evalúa y qué se evalúa en ese componente clínico. En esta parte del gráfico lo que tienen es los 18 componentes que Lancet Commission dicen que hay que evaluar para saber si una persona tiene obesidad clínica o no. Recuerden que dije antes que para tener obesidad clínica hay que tener uno o por lo menos uno de estos factores. Pero para tener obesidad preclínica no hay que tener ninguno. Por tanto, la única manera de diferenciar obesidad clínica de preclínica sería descartar los 18 elementos. Y lo que esta gente fue capaz de mirar fue los que ustedes ven con el punto verde. Los factores metabólicos, hiperglucemia, niveles de triglicéridos altos, colesterol HDL bajo, la afectación renal medida mediante el filtrado glomerular y poca cosa más. Por su parte, fue autorreportado, que no medido, los posibles efectos del sistema nervioso central, la afectación hepática, que digo no fue ni tan solo medida, las afectaciones de la vida diaria, no se utilizó ningún test específico para poderlo calibrar en función de los estándares para las personas, no se miró la apnea del sueño, o fue autorreportada, tampoco fue también autorreportada la insuficiencia cardíaca y la afectación urinaria. Y muchos de los factores ni tan solo fueron evaluados. Es decir, que podríamos decir que a día de hoy no tenemos ni idea de cuál es la prevalencia de obesidad clínica, porque no existe todavía ningún estudio en el cual las personas con obesidad hayan sido evaluadas de manera sistemática respecto a la presencia de las 18 comorbilidades. Es decir, que cuanto menos yo diría que tenemos un cierto grado de confusión. Bien, ¿qué estamos definiendo? ¿Qué estamos definiendo? Yo diría que para poder buscar una parte positiva, diría que sí nos estamos adaptando en alguna parte al conocimiento actual. Quiero decir, no quiero ser extremadamente negativo con ninguna de las dos situaciones. Pero yo creo que nos estamos
estamos moviéndonos efectivamente hacia una valoración más sobre el impacto, dando más importancia al componente clínico, más que al componente de la adiposidad, que a veces no sabemos medir, como veremos, y también eso nos lleva de alguna manera a centrarnos más en el impacto en salud que en el impacto estrictamente de la presencia de adiposidad, ¿no? Yo creo que debemos aceptar que a día de hoy tenemos una cierta dificultad para medir la masa de tejido adiposo, ¿no? Si la enfermedad de la obesidad es una enfermedad de exceso de masa excesiva, distribución alterada y función alterada del tejido adiposo, tenemos una cierta dificultad para medir la masa. Alguien puede pensar que no, pero me referiré a ello enseguida. También tenemos dificultades para medir la distribución en la clínica y alguien otra vez puede pensar que no, pero me referiré a ello para defender que lo que sabemos medir es clínicamente significativo, aunque relativamente poco específico. Y finalmente, tenemos aún más dificultades para medir la función. Todo el mundo puede pensar en su marcador favorito, la proteína C reactiva, el ratio de hiponectina-leptina, lo que sea, pero difícilmente ninguno de estos ha sido bien estandarizado para el uso en la clínica, ¿no? La Lancet Commission dice además que la obesidad clínica se caracteriza por adiposidad excesiva, sí, pero con o sin alteración anormal de la distribución del tejido adiposo, con o sin una alteración de la función del tejido adiposo. Es decir, la Lancet Commission no le importa todo esto, le importa en realidad la repercusión clínica, ¿no? Es decir, que la Lancet Commission de alguna manera acepta que para tener obesidad clínica obviamente hay que tener un fenotipo obesidad, pero tiene dificultades para poder medir todos estos aspectos y de alguna manera eso se reconoce en esta primera definición que ellos hacen. Yo diría que volveré un momento a lo anterior en las siguientes diapositivas, pero sí que de alguna manera la definición y saltándonos los grados de obesidad nos invita a cambiar un poco la mirada a estos grados clásicos de obesidad. Cuando hablamos de fisiopatología de la obesidad, normalmente, o creo que podríamos estar de acuerdo en este esquema que enseño aquí, ¿no? Una ingesta de energía elevada conlleva un aumento de tejido adiposo y con ello un aumento de grasa corporal. También en ese aumento de peso corporal va acompañado una cierta cantidad de masa libre de grasa que aumenta, pero en ese aumento del tejido adiposo subcutáneo con hiperplasia y hipertrofia llega un momento que se sobrepasa un dintel individual de plasticidad, que es el que permite que lo que se esté expandiendo sea únicamente el tejido adiposo subcutáneo. Esta alteración este dintel depende de múltiples factores, pero una vez se produce esto, se producen los depósitos ectópicos, se producen a nivel del hígado, etcétera, etcétera, y eso es lo que conlleva la aparición de enfermedad. Si pensamos en esta situación y pensamos en el concepto de dintel individual de plasticidad, podemos pensar que en dos individuos distintos. Un individuo que tenga un dintel de plasticidad bajo, por ejemplo, que llegando a un IMC de 33, ya tenga presencia de enfermedad, porque sencillamente a ese dintel de plasticidad bajo ya ha empezado a formar depósitos ectópicos. Por otro lado, puede ser perfectamente que tengamos una persona con un dintel de plasticidad alto que le permita ir acumulando grasa en el tejido adiposo subcutáneo al punto de llegar a tener un IMC de 40, por ejemplo, pero como no tiene grasa ectópica, la expansión se ha producido todo y de manera no patológica en el tejido adiposo subcutáneo y por tanto hay ausencia de enfermedad metabólica. Es decir, que de alguna manera esas dos definiciones sí nos están invitando a integrar de alguna manera este concepto fisiopatológico que muchos aceptamos, ¿no? Es verdad, como digo, que ni ASO ni Lancet Commission hablan pues explícitamente de grados de obesidad, ¿no? Obesidad sería un concepto al cual
la especificidad se la da no tanto el grado de esa obesidad, sino específicamente la presencia de alteración clínica, ¿no? Es decir, insisto, en el manejo terapéutico estamos poniendo más énfasis en el componente clínico y por tanto estamos también balanceando hacia este componente clínico nuestros objetivos terapéuticos, hablando más de salud que no tanto de adiposidad. Lancet Commission, insisto, lo lleva un paso más allá y a la adiposidad sin enfermedad le llama obesidad preclínica y le deja un poco de la mano de Dios. Y por otra parte, EASO sigue acogida a ese concepto de adiposidad, pero pone más énfasis en el componente clínico. Bien, y por tanto, a la hora de manejar en los pacientes en esta situación, la clasificación se basa más en la carga en salud, más que en la cantidad o la distribución, y en ese contexto ya no hablamos de qué herramientas utilizamos en función del grado de obesidad, sino en función de la afectación clínica que tenga este paciente, ¿no? Es decir, esa pirámide clásica con la que solemos dibujar las estrategias terapéuticas en obesidad se transforma en una estructura mucho más en menos niveles y mucho más intercambiable en función de la condición clínica del paciente y no tanto a nivel de su adiposidad. Bueno, yo diría de todos modos que los pasos son inseguros, ¿no? Conceptualmente hay alguna cosa que suena bien, pero diría que los pasos son inseguros. ¿Por qué lo digo? Antes les dije que la distribución central de la grasa la sabemos de alguna manera estimar y tiene un componente clínico que está bien, porque tiene significación clínica, pero tenemos que tener muy claramente que es clínicamente relevante, pero técnicamente impreciso, ¿no? Claramente, estas imágenes de tomografía axial computarizada nos muestran dos perímetros de cintura iguales en dos personas que nada tienen que ver en cuanto a su distribución intraabdominal o subcutánea de la grasa, ¿no? De hecho, sabemos que la relación con riesgo para la salud, hay múltiples estudios que dicen que la circunferencia de cintura tiene ese sentido clínico porque nos da, indica riesgo para la salud incluso ajustando por el IMC, pero por otra parte, cuando miramos la correlación entre la grasa intraabdominal y el perímetro de cintura, vemos que el coeficiente de correlación al cuadrado es el R cuadrado no pasa de 0,6, es decir, que tendremos que admitir que tenemos un buen indicador clínico que no es un superindicador de la presencia de grasa intraabdominal. La cosa viene peor luego cuando la Lancet Commission nos empieza ya a sugerir puntos de corte. La Lancet Commission nos sugiere puntos de corte de 102 y 88 que fueron hechos para población americana y específicamente para valorar riesgo cardiovascular y por tanto no de las 18 comorbilidades que ellos miden, y nos dan puntos de corte para DEXA o para VIA, no los ponen en el texto, pero sí en el anexo, de 25% para hombres o 30-38% para mujeres cuando medimos grasa corporal, ¿no? Que es lo que decíamos antes, que bueno, uno puede parecer que está relativamente recién resuelto porque todos tenemos, o casi todo el mundo tiene, no casi todo el mundo, pero los que somos un poco más del ramo de la especialidad tenemos pues un vía mano, ¿no? Y digo, el matiz es importante porque la obesidad la ve mucha gente que no tiene un vía mano, desgraciadamente, ¿no? Pero el caso es que los puntos de corte no están relacionados específicamente y vamos a ver de dónde salen estos puntos de corte. Porque los puntos de corte, que si uno se mira los datos suplementarios del Lancet Commission, se refieren a este artículo que se muestra en la tabla de la izquierda, el artículo de Gallagher, ¿no? En el cual se mira cuál es el porcentaje de grasa corporal que corresponde a un IMC de 25 de 30. Es decir, que lo único que ha hecho este estudio es intentar traducir el IMC en porcentaje de grasa. ¿Vale?
Es decir, que estoy midiendo lo mismo, ¿no? Es decir, qué porcentaje de grasa corresponde a un IMC. Y entonces los puntos de corte, que no son homogéneos para toda la edad, para todas las edades, a pesar de que la Lancet Commission esto no lo reconozca, pues se sitúan para hombres pues entre 20 y 25 y para mujeres, en hombres entre 25 y 30 y para mujeres, pues como vemos aquí, algo más alto. Pero ahora miremos miremoslo no basado en puntos de corte para equivalencia a IMC, sino respecto a otras cosas. Presencia de un factor de riesgo cardiovascular. Este es un estudio hecho en población polaca y noruega, donde para identificar hipertensión, dislipemia o la presencia de un factor de riesgo cardiovascular, el punto de corte óptimo para hombres sería 26%, para mujeres sería el 37%. Miremos otro estudio. Este es un estudio publicado no hace tanto en Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, donde miraban cuál era el porcentaje de gente con un síndrome metabólico en función para un IMC de 30 y luego buscaban qué porcentaje de grasa corporal se correspondería con esa misma prevalencia de síndrome metabólico. Y veían que para hombres eso sería un porcentaje de grasa corporal de 30 y para mujeres sería un porcentaje de grasa corporal de 42. Y aún otro estudio distinto. Este es un estudio en el cual se miraba cuál era la relación entre la grasa corporal y la mortalidad, ¿no? Mortalidad por cualquier causa. Una revisión sistemática y metaanálisis de 35 estudios. Y lo que veían es que para hombres el punto de corte sería 27 y para mujeres sería 44. Y no encontraban una relación entre el porcentaje de grasa corporal y la mortalidad en personas de más de 60 años. Es decir, que detrás de esa voluntad de poder definir la obesidad en base a la medida directa de la adiposidad hay un problema, que es que si tú eres un hombre y tu grasa corporal está entre 25 y puede ser entre 25 y 30 para poderse asociar con algunos de esos criterios que decíamos antes. Según Lancet Commission, más de 25 estaría mal, pero ahora yo lo tengo de 29 y a lo mejor no tengo más riesgo de determinadas cosas que he visto antes. Tengo una mujer que tiene una grasa corporal de 38 y no tiene más riesgo de mortalidad. Y la estoy diagnosticando de un exceso de adiposidad. No parece muy claro. Es decir, los puntos de corte no están bien resueltos. Vamos a la practicidad del componente clínico, especialmente esto concierne a la definición de Lancet Commission. Para Lancet Commission, estos son los 18 factores. Estos y no otros. Estos. Porque después de su revisión sesuda y sus discusiones pues muy intensas, llegaron a la conclusión de que estas eran las 18 comorbilidades que permitían definir la presencia de obesidad clínica. Bueno, eso siendo así, necesitan especificar el diagnóstico diferencial. Ellos mismos dicen que la hiperventilación, la disnea o las sibilancias cuando el sistema respiratorio tienen que ser por disminución de la compliance pulmonar, diafragmática o ambas. No puede haber otra causa. Cuando tú hablas de afectación hepática, tiene que haber fibrosis, porque la presencia de hígado graso sin fibrosis no es uno de los 18 factores y pasa a ser, por tanto, obesidad preclínica. Cuando hay afectación renal, tiene que haber microalbuminuria y filtrado glomerular reducido. Si no hay ambas cosas, no es obesidad preclínica. Las limitaciones en las actividades de la vida diaria, obviamente, tienen que estar ajustadas por la edad, pero no sé cuántas tablas hay de eso que puedan ser útiles. La afectación de las apneas tiene que ser por resistencia aumentada a la vida aérea superior, pero los hombres tenemos más apneas que las mujeres, la forma de la cara también influye en las apneas que uno pueda tener, etc. Es decir, que no todo parecería tampoco ser obesidad, ¿no?
Y finalmente, para diagnosticar todo, es decir, obviamente todo esto, insisto, depende de la exclusión de otras causas, ¿no? Y finalmente, para poder hacerlas, para poder descartar las 18, pues uno tiene que buscar síntomas y signos, que aquí están sugestivos. Esto no es que me lo haya inventado yo, esto está sacado del artículo de Lancet Commission, y luego tiene que poder hacer el diagnóstico, y el diagnóstico no solo específico, sino no solo el diagnóstico de la condición, sino el diagnóstico diferencial, y por tanto tiene que hacer toda una serie de pruebas para poder diagnosticar esta situación. Es verdad que uno puede decir, no, como usted tiene adiposidad excesiva y tiene incontinencia urinaria, pues usted ya tiene obesidad clínica. Ya, pero entonces hemos hecho una buena caracterización. Es decir, si lo único que nos va a interesar es ponerle la etiqueta de obesidad clínica, o lo que estamos buscando es un fenotipado de la persona, una valoración integral de la persona mirando esas 18 comorbilidades. Bien, la EASO, y ahondando un poco en el tema de la especificidad del componente clínico, decide poner añadir otras que están marcadas aquí, perdón, con las flechas rojas. EASO reconoce que la enfermedad mental, las enfermedades mentales, la depresión, la ansiedad, las alteraciones de la imagen corporal y la baja autoestima forman parte de la obesidad, de las complicaciones de la obesidad. Lancet Commission dice que esto es un capítulo aparte. EASO reconoce que la diabetes tipo 2 es una enfermedad derivada de la obesidad. Lancet Commission dice que esto es una enfermedad en sí misma y por tanto no quiere mezclarla con la obesidad clínica. EASO dice que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica es una complicación de la obesidad. Lancet Commission dice que no, que esto es una enfermedad en sí misma, es distinta. Lancet Commission también pone la inflamación de bajo grado y la alteración de la respuesta inmunitaria como enfermedad, y después también pone algunos tipos de cánceres. Pero Lancet Commission otra vez dice no. Los cánceres no van con la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo para cáncer, pero eso no forma parte, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, uno empieza a repartir y a mezclar. Qué difícil es para mí, como endocrinólogo y diabetólogo, ver la diabetes mellitus excluida de la obesidad, cuando para mí no hay diabetes tipo 2 prácticamente si no hay exceso de adiposidad, ¿no? Entonces, pero en cualquier caso hay una cierta confusión, porque lo que nos dice Lancet Commission no es lo mismo que nos está diciendo EASO, ¿no? Y por tanto, alguien puede tener una cierta confusión a la hora de valorar a sus pacientes. Veamos cuál es el impacto de la nueva definición. Muy bien, EASO hace una nueva definición. Dice, esa nueva definición que nos hace pasar del 35% al 54% de la población afecta, es una definición que realmente se asocia a algo como la mortalidad por cualquier causa. Bueno, veámoslo aquí. Este es un estudio que hizo el mismo Dordrecher, corresponde al mismo estudio de prevalencia que veíamos antes, y hicieron un primer modelo, el modelo de arriba, donde tomaban a la gente que tenía con un peso, con un IMC por debajo de 25, tomaban como punto de referencia a la gente que tenía veían que la gente que tenía sobrepeso por EASO tendrían menos riesgo de morirse incluso que la gente de la población de referencia. Veían que efectivamente la gente con la nueva definición de EASO no tenía mayor riesgo, y sí tenía mayor riesgo la gente con la definición de obesidad de siempre de IMC más de 30. Bueno, no estando contentos obviamente con esta situación, porque esta situación lo que les estaba diciendo es que su nueva definición no aumenta el riesgo,
lo que hicieron es decir, bueno, pues vamos a jugar con los números y ahora vamos a separar a la gente con un IMC por debajo de 25 entre aquellos que no tienen ninguna comorbilidad, ninguna enfermedad, y aquellos que sí tienen alguna enfermedad. Con lo cual se encontraban que ahora, tomando como referencia a aquellos con un peso normal sin ninguna enfermedad, ahora sí, los de ASO con alguna enfermedad tienen la nueva definición de ASO, es decir, IMC más de 25 con alguna enfermedad, sí tienen un riesgo aumentado. Pero han jugado con la población de referencia, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, uno, si se mira este paper con una cierta frialdad, diría que por lo menos despierta más dudas que certezas, ¿no?, respecto a la importancia. Y finalmente la cuestión es ¿para quién lo estamos definiendo? ¿Para qué estamos haciendo toda esta historia? ¿A quién le aporta valor, ¿no? ¿Le aporta valor al paciente? ¿Le aporta valor al profesional de la salud? ¿Le aporta valor al tomador de decisiones? Bueno, cuando uno valora el valor de las propuestas, uno puede hacerlo de esta manera que proponían Osterwalder y Piñer ya hace unos años, ¿no? Es decir, uno tiene un cliente, vamos a hablar aquí de cliente, esto está hecho, viene del mundo del design thinking, donde el paciente tiene una serie de situaciones, tiene una serie de alegrías, ¿no?, una serie de temas que quiere mejorar, tiene una serie de frustraciones que son aspectos en los que dificulta conseguir lo que se quiere, y luego tiene una serie de tareas que es aquello que se pretende hacer. Y luego, ante esta situación, habiendo analizado las necesidades del cliente, ahí viene el producto. El producto tiene que aportar mejoras, tiene que generar beneficios, es decir, en qué mejoro lo que el paciente quiere que se mejore y cómo alivio las frustraciones, es decir, qué dificultades resuelvo, ¿no? Y de alguna manera uno puede utilizar esto para decir, bueno, pues oye, si el cliente es el paciente, el profesional o el tomador de decisiones, en función de la óptica que tengamos, ¿qué nos aportan Lancet Commission, ¿no? Y uno puede pensar, bueno, el paciente tiene como tarea recibir el diagnóstico, un diagnóstico que sea lo más específico posible, y a partir de ahí recibir el tratamiento, ¿no? Lo que quiere la alegría es que la enfermedad sea reconocida como una enfermedad, ¿no?, y poder tener acceso al tratamiento. Y las frustraciones que quiere resolver es el estigma de la obesidad, por ejemplo, las limitaciones al sistema de salud por obesidad o la no financiación en los sistemas públicos de salud de estos fármacos o de los fármacos. El profesional de la salud lo que tiene que hacer es diagnosticar una enfermedad que es prevalente y tiene que poder ofrecer un tratamiento lo más específico posible. Las alegrías que quiere es que, bueno, que sea fácil de diagnosticar, que el diagnóstico sea específico y poder reducir el impacto en salud. Y las frustraciones, lo que quiere resolver, por otro lado, es el estigma de la obesidad y el uso inadecuado de los fármacos, ¿no? No darle el fármaco a quien no le corresponda. Y el decisor lo que quiere es optimizar el uso de recursos disponibles, esa es su tarea, ¿no?, para mejorar la salud de la población, con estrategias bien definidas, con uso adecuado de recursos y en un contexto de limitaciones económicas y de limitaciones de los sistemas públicos de salud. Podríamos ir una por una y desgranando todas estas historias y ver cuáles de todas estas situaciones de alegrías y frustraciones Lancet Commission y ASO nos resuelven, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, del estigma asociado a la obesidad, ¿no?, cabe preguntarse si la definición de obesidad preclínica respecto a su obesidad clínica mejora esta situación, ¿no? Es decir, si la gente que ahora va a tener obesidad clínica va a dejar de estar estigmatizada, me cuesta verlo. La gente que va a tener obesidad preclínica y por tanto que va a tener más dificultad de acceso a los tratamientos, va a dejar de estar estigmatizada. A mí me cuesta ver que esto sea un valor que esta definición aporte y por tanto el paciente o el profesional se va a beneficiar de eso, ¿no? No creo que haya nada de esto, ¿no? Por ejemplo,
el menor cribado de cáncer cervical o de mama en mujeres, Lancet Commission, si ni tan solo nos habla de cáncer como una de las complicaciones de la obesidad, ¿cómo va a mejorar esta situación? En cuanto facilita el tratamiento y la toma de decisiones, bien, Lancet Commission dice que en los pacientes con obesidad clínica la elección de la intervención terapéutica deberá basarse en la evaluación individual del riesgo-beneficio y la evidencia de que la intervención tiene posibilidades razonables de mejorar las manifestaciones clínicas o la calidad de vida de este individuo. Y por tanto está bien, marca que el objetivo terapéutico va más allá del peso corporal, pero también uno puede pensar que la evidencia disponible sobre el tratamiento de la obesidad no está necesariamente construida sobre esta base. La mayor parte de evidencia clínica que tenemos está construida sobre la base de la reducción de la adiposidad y secundariamente la mejora de las comorbilidades. Y no tenemos esa evidencia generada sobre primariamente la mejora de las 18 comorbilidades que nos marca Lancet Commission. Por otra parte, si nos vamos al otro grupo, el grupo de obesidad preclínica, ahí las aseveraciones que se hacen alrededor de qué tipo de intervención que hay que hacer son muy diversas, ¿no? Pero para no entrar en mucho detalle, diría que es probable que haya un porcentaje de gente que se quede sin tratamiento activo a pesar de tener una adiposidad excesiva, probablemente con una distribución alterada, probablemente con una mala función del tejido adiposo, eso sí, sin ninguna de las 18 condiciones que define la Lancet Commission. Es decir, que después de un muy largo trabajo, un arduo trabajo de descartar 18 complicaciones, uno va a acabar no haciendo nada más que esperar y ver, ¿no? De parte de EASO, EASO sí facilita más la toma de decisiones porque EASO propone, ¿no?, un algoritmo de uso de fármacos basado en si el paciente solo necesita manejo de su obesidad, es decir, con presencia, en ausencia de complicaciones, o en función de la presencia de complicaciones, bien sean estas relacionadas con un exceso de masa, ¿no?, osteoartritis o apneas del sueño, o con enfermedad, con adiposopatía, ¿no?, prediabetes, diabetes tipo 2, etcétera, etcétera. Ahí EASO sí que aporta algo más valor, ¿no? Y por poner esto un poco, en modo un poco divertido, ¿no?, me he permitido poner esta conversación entre los tres en que estamos intentando, algunos de los tres actores en que estamos intentando valorar si esto tiene valor, ¿no? Esta es una conversación entre una mujer que tenía una obesidad preclínica, ¿no?, y su doctor, ¿no? Y la mujer, al cabo de un tiempo, le dice: ya se lo advertí, doctor, después de tanto tiempo, al final tengo dolor en las rodillas e hipertensión arterial. Y el doctor le dice: hombre, no sé qué decirle, porque el diagnóstico era claro, usted tenía obesidad preclínica y ahora todo esto ha cambiado. Y ahora sí podemos empezar el tratamiento adecuado que nos dice el doctor Rubino y sus amigos. Y entonces le dice: y pues, sigo igual. Y el doctor le dice: no, ahora vamos a empezar el tratamiento farmacológico. Si la administración lo autoriza, que claro, debería, porque usted ahora tiene una enfermedad de verdad, usted tiene obesidad clínica. Y ahí viene el amigo decisor, ¿no? Y el decisor le dice: hombre, vamos fatal de presupuesto. ¿A cuántos tienes con obesidad clínica? Y el otro le dice: pues no sé decirte, hay un estudio que dice que tenemos tantos como teníamos antes, ¿no? Y el otro dice: hombre, pues me llamas cuando lo sepas mejor y el estudio esté mejor hecho, pero yo siempre aquí, a tu disposición para lo que haga falta, ¿no? Luego la conversación sigue entre el médico y el tomador de decisiones, ¿no? Y el médico le dice: no, he mirado la literatura y puedo darte una estimación. Parecería que no son muchos más que cuando lo mirábamos por el IMC. Según Lancet Commission o por EASO, estamos más o menos en la mitad de la población. Pero dice: tremendo. Dice: ¿y para eso habéis hecho tanto el trabajo? ¿Para seguir estando donde estábamos? Hombre, el otro le dice: no me digas eso, mira que ahora hemos definido que esto sí es una enfermedad. Y el otro dice: pero habíais demostrado que con eso
pero habéis demostrado que con eso se mueren menos. Y hombre, dice, si eres de ASO, sí, con semaglutida, pero si eres de Lancet Commission, entonces no, ya que la enfermedad coronaria es otra cosa, ¿no? Y el otro dice, bueno, hasta ahí podíamos llegar. Llámame cuando tengáis algo más, ¿no? Es decir, que el uno por el otro la casa sin barrer. El pobre paciente no sabe lo que tiene, el médico defiende lo que puede respecto al pabellón de su paciente y el tomador de decisiones que tiene la caja vacía, pues no se puede mostrar muy empático ni con el paciente ni con el pobre tomador de decisiones. Es decir, que not big deal, es decir, que no hemos avanzado mucho. Y entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¿No? Entonces aquí viene el Groucho Marx que dice, bueno, si no tenemos estos principios, no te preocupes que tenemos otros. Y nace ahí, pues nace ahí. O ahí está la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos hace un marco general que se queda, que toma lo mejor de cada familia, ¿no? Y habla de obesidad clínica y obesidad preclínica, pero lo pone bajo un mismo epígrafe, que es obesidad, y sí reconoce que hay enfermedades que pueden ser relacionadas y no definidoras con obesidad, pero no definidoras de obesidad clínica, pero aún así dice que eso siempre hay que evaluarlo en todos los casos, ¿no? Y por tanto no distingue entre unas y otras, que habla del diagnóstico, nos lleva un poco al principio, ¿no? Vamos a utilizar el componente antropométrico y el componente clínico, ¿no? Nos sigue hablando de grados de obesidad, cosa que no hacían los demás, ¿no? Y nos sigue a la hora de estadiar, lo estadía distinto, utilizando el Lancet Commission, no nos da un método de estadiaje, EASOS parece decantarse por el EOS, ¿no? Y aquí es un método mucho más sencillo, en ausencia, presencia de una complicación o por lo menos una complicación grave, ¿no? Y sí que hablan de todo el tema del estigma en esa evaluación y finalmente, parecidamente a lo que hace EASO, pues dan una aproximación terapéutica basada en los estudios que existen, pues un poco a partir de la evidencia que existe en el mercado, ¿no? Es decir, que de alguna manera y en resumen, ya prácticamente acabando, diría que estamos dando algunos pasos, ¿no? Pequeños pasos hacia adelante, inseguros, como decía antes, que uno tiene que tomárselos con cautela, siempre uno puede refugiarse donde la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, no creo que sea momento todavía de abrazar de manera abierta ni ASO ni Lancet Commission, ¿no? Y un poco lo que está claro es que para hacer alguna reflexión más, que la evolución de la definición de obesidad cada día está migrando más hacia la valoración de la composición corporal o lo que llamemos la valoración morfofuncional, si ustedes quieren, más ese componente clínico, ¿no? Y que ahí es donde vamos a acabar llegando, pero debemos de rellenar todavía muchos huecos en el conocimiento y en el establecimiento de puntos de corte que no sean clínicamente significativos, ¿no? Lo que creo que debemos hacer en ese entretanto es empezar a movernos en esa dirección, no escaparnos del tallímetro báscula y cinta métrica para empezar a poner otras cosas, desde luego, empezar a hacer pues, una valoración, insisto, funcional más extensa de estas personas, ¿no? Y un poco ir evolucionando de este concepto de obesidad con distinto grado, ¿no? 1, 2, 3, hacia múltiples tipos de obesidad en función de la presencia de determinadas enfermedades, unas u otras, y en presencia de la severidad de estas enfermedades, es decir, permitiendo así pues un abordaje más personalizado. En definitiva, yo creo que no deberíamos
tirar por la borda, deberíamos evitar tirar por la borda lo que hemos conseguido a lo largo de muchos años. Estamos en un momento relativamente dulce en que creo que hay mucha gente que empieza a coger o empieza a entender que la obesidad es un problema de salud relevante. Necesitamos a mucha gente y no solo a los especializados en esta patología y por tanto creo que tenemos que ponerlo fácil, que todo el mundo pueda hacer ABC, luego más complejidad ya la añadiremos. Yo creo que hay que valorar el riesgo de que el exceso de celo en la precisión conlleve confusión y por tanto retroceso, ¿no? Que la gente no entienda bien qué estamos haciendo y por tanto lo que hemos avanzado en los últimos años lo perdamos. Y esto es especialmente relevante para mí en un entorno en que la gente no es muy proclive a considerar la enfermedad como una enfermedad, ¿no? En el entorno que nos movemos probablemente en esta sociedad y en sociedades parecidas, está claro que todos lo entendemos, pero hay muchos médicos que conviven con gente que tiene patología relacionada con la obesidad que siguen pensando que esto no es una enfermedad, ¿no? Y por tanto, crearles confusión les puede apartar del entendimiento de que tratar la obesidad en estas personas que tienen patología que les es propia de su especialidad, pues es muy importante. Y con esto, desde Barcelona, muchas gracias por su atención. Espero que ahora sí pueda oír por si tenemos un rato de conversación. Gracias. Sí, creo que los oigo bien. Lidia, no te oigo mucho. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí. Muchas gracias. Excelente exposición, como siempre, te agradecemos el tiempo para esta que hay. Y gracias por esta reunión. La obesidad que Hola. Te oigo, pero luego no te entiendo bien. Entonces, muchas gracias por la exposición. Muchas gracias por la exposición. Hola, Joseph, ¿me escuchas? Te he oído que decías muchas gracias por la exposición. Vamos bien, chicos, vamos bien. Excelente. Vamos a hacer preguntas para hacerte. Tenés unos minutitos, sabemos la diferencia de horario. Te agradecemos siempre la disponibilidad que tenés para nosotros. Son las 11, vamos bien. Hay un comentario en el chat que dice que da la impresión de que el debate ya no es si es el índice de masa corporal, sirve o no, no para qué sirve. Tal vez el punto no sea abandonarlo, sino evitar que siga funcionando como única puerta de entrada diagnóstica. Sí, yo estoy de acuerdo que es verdad que el índice de masa corporal lo llevaré a otro sitio y ahora vamos a suponer que el tratamiento estándar es la cirugía. Vamos a operar a cualquier persona con cualquier IMC o lo vamos a... Es decir, entonces, la consecuencia, es decir, un perímetro de cintura de 102 o de 108, me da igual, con hipertensión arterial, un índice de cintura-altura elevado y una hipertensión arterial con 3 fármacos, a esta persona le vamos a decir que como tiene una adiposidad excesiva y una obesidad clínica que no puede corregirse a lo mejor
con medidas de estilo de vida y farmacológicas le vamos a plantear tratamiento quirúrgico. No tenemos ninguna evidencia para eso. ¿Vale? Entonces, en esa transición de salirnos, está bien que el IMC no sea la única puerta de entrada, pero cuidado, porque ahora no lo voy a poner, he tenido que un comentario de Edgardo, decir que del doctor Edgardo Serra, voy a irme a la definición de ASO. Ya no es el IMC, ahora es el IMC más la circunferencia, más la centralidad, más la presencia complicada, pero eso no tiene impacto sobre la mortalidad. Luego, si no tiene impacto sobre la mortalidad, ¿qué estoy ganando? ¿Estoy metiendo más gente en el diagnóstico? ¿Para qué? Y a esos que ya he metido en el diagnóstico, ¿cómo paro que no hagan tratamiento? Porque si tienen un diagnóstico tendrán derecho a un tratamiento. Es decir que, entendiendo la necesidad de salirnos del IMC, que en el fondo es una medida que incorporamos en el último cuarto del siglo pasado, hace 50 o 70 años como mucho, ¿no? Es decir, tampoco es algo que sea de toda la vida, ¿no? Y por tanto algo que es cambiable. Desde luego, cuidado, cuidado. Lo único que digo yo es cuidado con los pasos que damos. Porque, insisto, si yo ahora me pongo con el gorro de gerente, digo, ordénense y cuando sepan qué quieren, vengan. Porque si yo tengo que decirle cuántos fármacos voy a tener que pagar, usted me va a decir para quién y para qué. Creo que vamos más paso a paso al camino del diagnóstico de precisión y de ver entero al paciente, ¿no? El masa corporal, lo antropométrico, que tiene enfermedades clínicas relacionadas. Tiene también comorbilidades las cuales se pueden beneficiar con el tratamiento. Sí, 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 sí creo a esto que dices claramente que no, digo que sí creo a eso que dices claramente que hombre, una de las cosas bonitas que está pasando realmente en obesidad es esa valoración mucho más integral del paciente, ¿no? Y no solo en la parte de composición corporal, sino el huir del marcador intermedio simple, que en diabetes sería glucosa, hemoglobina glicosilada, en este caso sería peso, a una valoración mucho más integral del paciente y mucho más, y por tanto, mucho más poliédrica del paciente, que nos permita definir objetivos terapéuticos distintos, ¿no? En un marco y construir un marco distinto al que hemos construido para otras enfermedades, digamos, primas hermanas de esta, ¿no? Lo que a mí se me ocurrió escuchando como resumen, cómo diferentes instituciones intentan poner un aporte en cómo categorizar al paciente para decidir la intervención adecuada, ¿no? A mí me parece, por la experiencia que estamos teniendo en Argentina con el proyecto de ley de obesidad, que vamos a tener que seguir complejizados en términos clínicos cada vez más para la medicina de precisión, y vamos a tener que tener otra categorización para los pagadores. Los pagadores quieren incluir menos gente. Nosotros estamos en Argentina con políticos y ministros de salud. Lo que nos piden es acotemos a aquellos que tienen riesgo y se van a beneficiar de las distintas intervenciones clínicas o quirúrgicas. Por lo cual me parece que es saludable lo que está pasando. Lo que pasa es que, como alguna vez dije, creo que todavía no tenemos en el mundo hoy, como alguna vez tuvimos, el líder en obesidad.
no hay una sociedad, es decir, la World Obesity está naciendo como referente en obesidad, pero no lo es. Está la europea, está la norteamericana. No tenemos un líder concreto mundial en obesidad que reúna a todos los expertos del mundo, no Lancet, Europa. Necesitamos eso para un consenso mundial. Lo hubo en el 2000. La definición de IMC fue el consenso mundial. Hoy no lo tenemos. Hay distintas instituciones y revistas tratando de ser líder. No lo tenemos. Eso es lo que estamos viviendo, que vos lo planteaste perfecto. Y por otro lado están los pagadores. Los pagadores quieren que seamos más precisos. Y ellos no van a cubrir a todos. Nosotros sí. Nosotros vamos a tratar antes, vamos a tratar sin pensar en lo económico, siempre que el paciente pueda pagar. Voy a dejar esa idea. Sí, de acuerdo a las dos cosas. Con relación a la primera, me consta que había planteada, pero no sé el resultado, había planteada una reunión en los Emiratos, creo que era antes de fin de año, en la cual intentaban ponerse de acuerdo diversas tendencias. Y eso lo sé porque me lo dijo Pauliina Salminen, que es una cirujana finlandesa, que coincidimos en el Congreso de Cirugía Bariátrica de Brasil, y ella me dijo que al cabo de unos meses se iba para allá, ¿no? Pero no sé cuál es el resultado y de alguna manera estaban ahí. Es verdad que la Sociedad Americana de Obesidad, la Obesity Society, de alguna manera está en horas bajas, ¿no? Y que la American Diabetes Association, la ADA, tiene visos de estarse comiendo parte del campo que tenía Obesity Society. Y con relación a los pagadores, es decir, yo lo puedo entender, que en el fondo quieran reducir lo que ponen ahí. Esperemos que los costes bajen. Yo sencillamente lo que creo es que, bueno, es decir, van a empezar a poderse tratar financiadamente, o por lo menos aquí en España se está en conversaciones para ello, que no necesariamente quiere decir que vayan a tener éxito, pues los pacientes un poco con el perfil de estudio SELECT, ¿no? Es decir, gente con cardiopatía, bueno, con enfermedad cardiovascular presente en prevención secundaria y con un IMC de más de 35. Eso es lo que se está intentando negociar con el Ministerio de Sanidad, en este caso por parte de Novo Nordisk, con lo cual eso deja fuera al 95% de la gente con obesidad que nunca ha tenido una enfermedad cardiovascular, un evento cardiovascular, ¿no? Pero The Lancet Commission en Santiago de Chile, David Cummings decía, no, Lancet Commission resuelve esto porque esto representaría, no sé, dijo, miles de millones de euros, de dólares, si tratáramos a todas las personas que tienen obesidad con fármacos, y nuestros criterios rebajan esto a una tercera parte. Yo pensé, y se lo dije a él en aquel momento, digo, hombre, un tercio sigue siendo mucho, y segundo, no es verdad porque no tenéis ni idea de cuántos tenéis, ¿no? Y ahora ha aparecido este primer estudio que dice que también son el 50%, el 40% de la población, ¿no? Con lo cual, digamos, eso era una falacia. Es evidente que el pagador, hasta que los precios no bajen mucho, va a querer que apuremos más, y tendremos que admitir seguramente que si queremos que alguien lo tenga financiado, tendremos que aceptar que sea solo de entrada en aquellos que tienen una enfermedad grave, porque los pagadores están atemorizados de la cantidad de gente y del tiempo por el cual lo tienen que tomar, ¿no? Porque ellos enseguida dicen, bueno, sí, a estos, pero durante, incluso en los del estudio SELECT, los que tienen un perfil de SELECT, dicen, bueno, para estos, pero para 3 años, que es lo que demostró el SELECT, ¿no? Y no, si esto no va de esto va de enfermedad crónica, y ahí se les ponen los pelos de punta. Tenemos un problema ahí.
entendiendo, y no se me entienda mal, que los fármacos son una parte del tratamiento de la obesidad y no el único tratamiento de la obesidad, ¿no? Que los cambios en el estilo de vida son fundamentales para poder luchar contra la obesidad. No la oigo. ¿Ahora me escuchan? ¿Ya? No, doctor, le quería agradecer. Bueno, muchas gracias por la exposición. Quería aprovechar la oportunidad de especializar, en caso un poco por la mía, yo soy oncóloga, quería saber de su experiencia cuáles son los parámetros que usted considera que usted más en cuenta para compartirnos a nosotros respecto de un paciente con obesidad, una patología oncológica. ¿Cuál de toda la historia o de las aristas que puede tener el paciente respecto de la insulina resistencia, de la gastricidad habitual? Perdonad, pero no he podido entender la pregunta. No porque no la haya formulado claramente, sino porque se oye muy mal. Si me la podéis escribir en el chat o así, o repetirla. ¿Quién se la inscribo por el chat? Hola, otra vez, ¿me escuchás, José? Ahora mejor. No, lo que preguntaba la doctora es oncóloga. Sí. Si hay opción, si hay lugar para pensar de alguna manera el tratamiento de la obesidad del paciente oncológico como parte del tratamiento. Yo creo que sí, ¿verdad? Especialmente en aquellas formas de decir, creo que primero creo que es un terreno absolutamente por profundizar y explorar, pero especialmente en aquellas formas de cáncer que el pronóstico se ensombrece por la presencia de obesidad, seguro, ¿no? Y estoy pensando, y perdón si me equivoco, en algunas formas de cáncer de mama, ¿no? Y ahí también hay algún estudio hecho con cirugía bariátrica y dado que el cáncer de mama es un área en la cual pues la medicina de precisión pues ha llegado ya hace años, pues es importante saber sobre qué tipo de subtipos de cáncer de mama esto puede ser importante o no, ¿no? Ahí seguro. Y luego probablemente pues en otros contextos dependiendo de cómo esa obesidad esté afectando la salud del individuo, ¿no? Pero seguro que sí. Es decir, no creo que haya mucha literatura, de todos modos, sobre cáncer prevalente y reducción de peso, es decir, por ejemplo, en cirugía bariátrica, ¿no? Donde claramente hay un impacto de la cirugía bariátrica sobre la no aparición de cáncer o la mortalidad por cáncer, ¿no? Pero normalmente, digamos, diría que es más en prevención primaria que en cáncer ya prevalente. Pero seguro y individualizándolo, seguro que tiene sentido en algunos tipos de cáncer y en algunos tipos de pacientes.
Sí. Ahora sí. Mi pregunta es, hablamos recién de quizás un exceso en la precisión, un cero en exceso en la precisión, ¿no? Como buscando una precisión mayor. ¿Por qué pensás que ese exceso de precisión, esa búsqueda de precisión en la obesidad y no en otras enfermedades, como por ejemplo en la diabetes? Dijimos antes que era 140, después que era 126, y entendemos que 125 no es muy diferente de 126 o 123, pero dijimos 126 y todo el mundo 126. En hipertensión, lo mismo. En lípidos cambiamos, porque bueno, ahora tenemos si hay riesgo o no hay riesgo, pero quiero decir, por muchas enfermedades no hay ese celo de precisión y en la obesidad se pide tanta precisión. ¿Será que es una enfermedad más prevalente? ¿O por qué te parece que se pide tanta precisión y en otras enfermedades no se pide precisión? No se pide precisión. ¿Era la pregunta? ¿Era el comentario? Sí, como que entendemos que se pone un punto de corte y quedarán por encima y por debajo, y no hay tanta diferencia entre 101 y 99, pero decimos que podría ser 100. No. Sí, lo entiendo. 125 no es distinto de 126 ni 124 de 127, ¿no? Pero si no tienes 126 no tienes diabetes y por tanto no te dan metformina, ¿no? Si o no la tienes financiada porque el prediabetes, al menos en España, no está financiada. Entonces, claro, las variables son continuas, pero los diagnósticos son dicotómicos. Y bueno, tal vez sea una limitación mía, ¿no? Pero me cuesta moverme en marcos mentales complejos, ¿no? De este estilo, ¿no? Es decir, no sé lo que tiene, pero lo he puesto en la coctelera y usted tiene obesidad. Bueno, no sé, estamos más acostumbrados a trabajar en el marco mental, está usted por aquí, está por encima de este valor, tiene patología, está por debajo de este valor, no tiene patología, ¿no? Y a la vez que digo esto, me contradigo a mí mismo, porque el Lancet Commission lo que ha intentado es decir, no, esto sí y esto no, ¿no? Y por tanto ellos han intentado ser muy precisos. Y tal vez, bueno, debamos de aceptar que conceptualmente estamos lejos o no estamos en el punto, no sé si lejos o no, pero no estamos todavía en el punto en que sabemos qué es esto o cómo diagnosticar esto. Pero dicho esto, también creo que no podemos abrir la puerta a todo vale, porque si abrimos la puerta al todo vale, esto va a ser un jaleo. Esto va a ser un jaleo, porque no tenemos que hablar un lenguaje común, porque es que si no, bueno, perdonad que me vuelva a ir a lo de la cirugía, pero es como definir la reganancia de peso tras cirugía bariátrica, ¿no? Si no nos ponemos de acuerdo en el lenguaje, cada uno hace lo que le da la gana. Lo que le da la gana, es decir, lo que su buen criterio le parece que le lleva a hacer, ¿no? Y entonces aquí es un poco lo mismo. Entiendo lo que dices, pero la toma de decisiones es dicotómica, ¿no? Es decir, si en España la financiación de semaglutida para diabetes es hemoglobina más de 7 con IMC de más de 30 y en tratamiento con metformina, pues no vale con IMC de 28,5 y sin metformina o con no sé qué. Entonces, es así. Desgraciadamente, el marco, las enfermedades, la biología es continua y los diagnósticos no. Y ahí tenemos, o hacemos un diagnóstico más así tipo, ¿cómo se llama esto? Lupus, ¿no? Tipo enfermedades sistémicas por criterios, que tampoco sé exactamente muy bien a dónde nos lleva, pero no estamos ahí. Es decir, entiendo la reflexión, pero la practicidad de ello es compleja. Pero desde el punto de vista fisiopatológico tienes toda la razón. Leo, ¿se escucha? ¿Se escucha? No, María. ¿Se escucha? Hola, hola. Sí.
creo que es importante lo que dijo Marianela, estamos en una patología altamente prevalente con una idea cultural muy especial alrededor de ella y lamentablemente con nuevos fármacos con precios aún absolutamente inadecuados para el bolsillo de cualquier familia. Con lo cual no es menor, no es solamente el punto de corte, no es solamente la definición, es la prevalencia enorme que asusta a los pagadores, el precio que tiene en el mercado en general globalmente, y por supuesto, ¿no? Para una patología crónica, no lo dijiste, y se agrega, para mí, ojalá haya un consenso, porque en diabetes hay consensos mundiales, en Bricada, el diagnóstico de diabetes, nos falta consenso, porque en esta patología vamos a tener que acotar totalmente, de acuerdo con vos, acotar a quién los sistemas de salud van a tener que cubrir. Y el resto por ahora va a ser privado, va a ser el paciente el acceso al que pueda tener. Claro, pero fíjate que nos podríamos encontrar con la paradoja de que nos pusiéramos de acuerdo en que el criterio de EASO de IMC de más de 25 más una enfermedad clínica y centralidad de la distribución de la grasa es diagnóstico de obesidad, y luego fuéramos a ver los estudios y estos pacientes no están en los estudios. Ahí tenemos un problema. Entonces, claro, ahora estamos defendiendo, o por lo menos yo defiendo, que los fármacos se utilicen para aquello, para lo que se ha demostrado eficacia, bien sea reducción ponderal en aquellos que tienen obesidad, digamos, sin complicaciones, con IMC de más de 30, bien sea más de 27 con una comorbilidad, o bien como objetivo primario el tratamiento de una comorbilidad. Pero si ahora la definición, entonces, absolutamente de acuerdo, es decir, necesitamos ponernos de acuerdo, pero necesitamos ser un poco listos, porque si lo que vamos es haciendo brindis al sol, que nos van dejando sin herramientas que hayan demostrado eficacia, es decir, que sabemos que la tienen, pero que el que va a pagar solo lo va a hacer en base a evidencia de ensayos clínicos aleatorizados, es decir, de alta calidad científica y en poblaciones específicas. No podemos irle a decir al pagador que me parece que esto también va a servir en estos. Y ahí tenemos un problema. Y es para mí el problema de que las definiciones van por delante del desarrollo de las terapias. Y entonces podemos aplicar la lógica, no, a estos también les irá bien, ¿vale? Pero entonces estamos aplicando una lógica que, como gente que intenta hacer medicina basada en la evidencia, pues no podemos, nos invalida, ¿no? Estamos en una pequeña contradicción. Por eso yo creo que vale la pena ser muy asertivos en una situación y decir, aquí es donde estamos y ahora y seguiremos buscando. Pero es distinto decir, no, ya nos hemos movido. Porque una vez te has movido, ya no estás donde estabas. Y ahí es donde yo veo el problema. Pero y creo que tenemos que estar firmes y juntos. Antes alguien sugería pues, la necesidad de una definición universalmente aceptada, y cuando va a ser universalmente aceptada tendrá que ser un mínimo común denominador. No podrá ser ni Lancet, ni ASO, ¿no? Tendrá que ser alguien en lo que todo el mundo esté de acuerdo, y a partir de ahí pues, identificar cuáles son los déficits de conocimiento e intentarlos rellenar.
Porque aunque los precios bajen, si mañana esto valiera $3, ¿estaría justificado darle un fármaco de $3 a alguien con un IMC de 25? Con una comorbilidad, si no hay ningún estudio que haya demostrado que esto sirva. Entonces, habría que hacer los estudios. Bueno, no sé si se escucha. Sí, ¿Se escucha bien? sí. Bueno, muchas gracias por la charla, muy excelente exposición. Yo lo que quería compartir contigo es que evidentemente esto es un continuo biológico, en eso estamos de acuerdo y lo decimos todo, que todo empieza con la lipopatía disfuncional y me parece que en este momento, debido al costo y demás, tenemos que hacer una estadificación del riesgo de cada uno de los pacientes para poder hacer una terapia más individualizada y personalizada. Pero indudablemente tenemos que ir hacia una prevención. Y, entonces, si estamos de acuerdo en que esto es un continuo y podemos prevenir, me parece que lo que está faltando son estudios de costo-efectividad, para ver cuál es el tratamiento desde un menor, desde una posición más de comienzo de la enfermedad, previniendo todo lo que va a venir después, que es la cantidad de comorbilidades y de enfermedades que acompañan a la enfermedad social. Es decir, hablas de hacer estudios de coste-efectividad en fases iniciales de la enfermedad, si lo he oído bien. ¿Sí lo entendí bien? Vale. Sí, es decir, por eso yo creo que el Lancet Commission se equivoca cuando habla de obesidad preclínica, ¿no? Porque en el fondo, más allá de lo difícil que es diagnosticar obesidad preclínica, ¿no? Que implica descartar las 18 comorbilidades, deja al pie de los caballos a gente que tiene, pues, probablemente pues, una adiposidad excesiva, probablemente con una distribución anómala y probablemente disfuncional, ¿no? Y yo creo que esa gente merece de todas poderse liberar de esa adiposopatía para invertir desde un principio en la salud futura, ¿no? No esperar, es decir, que es como si tratáramos la diabetes solo cuando tienen retinopatía, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? No tiene ninguno, ¿no? Pues un poco esa sería la analogía, ¿no? En cuanto al coste-efectividad, es obvio que es decir, el coste-efectividad tiene algunos puntos de trampa, ¿no? Porque cuando uno hace estudios de coste-efectividad, estos estudios evidentemente siempre están muy influidos por el coste del fármaco. Incluso si uno los compara con cirugía, ¿no? Pues dependerá de si el fármaco vale $300 o vale $3, ¿no? Pero aún así, en los estudios de coste-efectividad normalmente lo que hacen es un supuesto de tratamiento a un tiempo relativamente corto, ¿no? A 3 años. Si tú haces un estudio de coste-efectividad, y ahora he estado metido en alguno de semaglutida, o da igual, o de endoscopia, de gastrectomía endoscópica, y ahí el supuesto es, muy bien, vamos a hacer esto, durante 3 años el paciente estará con este tratamiento y luego ya va a estar sin tratamiento y lo que hará es una evolución más lenta, por tanto, la pendiente de la curva va a ser la misma, pero va a llegar más tarde a la situación del grupo que solo hace cambios en el estilo de vida, y eso lo proyecto yo a 40 años. Claro, eso es un modelo que desde el punto de vista que no sabemos si es real, porque no sabemos si la gente va a estar 3 años en tratamiento, pero no es el que queremos, ¿no? Donde la gente, lo que pretendemos es que la gente esté toda la vida en tratamiento. Entonces,
Insisto, los estudios de coste-eficacia tienen para mí el valor que tienen. Al final siempre acaba sacando un quali, el coste por quali, es decir, por calidad de vida ajustada por calidad, por año de vida ganado ajustado por calidad de vida, que uno busca que sea más o menos el adecuado para el entorno en el que está, ¿no? 30.000 euros en España, 50.000 dólares en Estados Unidos, pero que tienen, uno hay que leerlos con mucha cautela. En cualquier caso, absolutamente de acuerdo en que invertir en prevención de las complicaciones de la obesidad es un punto, es decir, prevención primaria, es decir, que la gente no tenga obesidad, prevención secundaria, que la gente que tiene obesidad y no tiene complicaciones no las haga, creo que son puntos fundamentales. Muchas gracias, Joseph. Realmente fue una charla extraordinaria. Queremos, además de darte las gracias por la exposición, tu tiempo, y sabemos lo difícil que es para vos este horario. Mañana tenés que trabajar temprano, así que doblemente valiosa tu conferencia. También queremos, desde la Sociedad de Nutrición, nombrarte miembro honorario de esta sociedad. Así que bienvenido a la Sociedad Argentina de Nutrición. Marianela y toda la sociedad, muchas gracias por esta sorpresa absolutamente genial. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Para mí es un placer siempre estar con vosotros. Me siento como en casa y es tarde, pero es un placer. Es decir, que cuando está, si uno sale de fiesta se lo pasa bien, pues si uno está aquí se lo pasa bien y eso nunca es un problema. Muchas gracias. Te despedimos entonces. Queremos agradecer también a la Bueno, algún error técnico pequeño. ¿Estamos terminando? Bueno, nada, yo les voy a contar.